El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema tegumentario. Este está formado por la piel y por sus derivados. La piel forma la cubierta externa del cuerpo y es su órgano más grande. Constituye del 15 al 20% de toda la masa del cuerpo. La piel consta de dos estratos principales, la epidermis y la dermis, que vamos a describir con más detalle. Bueno, aquí en este dibujo podemos ver la piel, un corte de la piel se vería de esta forma. La parte más externa, más superficial, sería la epidermis, que es un epitelio plano estratificado queratinizado, y lo que está por debajo, que es tejido conjuntivo, esa es la dermis. Lo que está por debajo de la dermis, que es este tejido adiposo, es la hipodermis. También en la piel vamos a tener derivados epidérmicos de la piel, que también se conocen como anexos cutáneos. Esto es todo lo que encontramos en la piel, que son folículos pilosos que contienen a un pelo, glándulas sudoríparas que producen sudor, glándulas sebáceas que están asociadas al folículo piloso, uñas y glándulas mamarias. Entonces, entre las funciones del sistema tegumentario tenemos que actúa como una barrera que protege contra agentes externos. También provee información inmunitaria. Esto se refiere al procesamiento de antígenos, ya que hay una célula, que es la célula de Langerhans, por ejemplo, que interviene en esta función. También participa en la homeostasis, ya que regula la temperatura corporal y la pérdida de agua. También transmite información sensitiva acerca del medio externo y desempeña funciones endocrinas, ya que en ella las células pueden intervenir en la producción de hormonas, citoquinas, factores de crecimiento y también en la producción de vitamina D3. También tiene una función de secreción exocrina, ya que presenta glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y glándulas apocrinas. La piel se puede clasificar en piel gruesa y piel fina. La piel gruesa solamente está en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Como su nombre lo indica, esta es más gruesa, es decir, la epidermis en este caso, en la piel gruesa, es considerablemente más gruesa que en la piel fina. Y una característica es que carece de pelo y bueno, tiene una capa epidérmica más gruesa. Entonces, recordar que nosotros en las palmas de las manos y las plantas de los pies vamos a tener un epitelio, una epidermis un poco más gruesa y como todos podemos ver fácilmente, en estas regiones no tenemos pelo. Entonces esa es una diferencia importante con la piel fina, que se encuentra en todo el resto del cuerpo. Aquí sí vamos a tener folículos pilosos con pelos y aquí la epidermis va a ser más delgada. En este caso podemos ver una imagen de, bueno, la piel y aquí podemos ver que el estrato más superficial es la epidermis y el tejido conjuntivo que está por debajo es la dermis. Entonces vamos a empezar hablando de la epidermis. Esta está compuesta por un epitelio plano estratificado y se le describen cuatro estratos, aunque en la piel gruesa se considera que hay un quinto estrato. Entonces, el estrato más inferior, más profundo, sería el estrato basal o germinativo. Luego viene el estrato espinoso o de capa, también llamado capa espinosítica o de células espinosas. Luego el estrato granuloso. Luego el estrato lúcido, que solamente está en la piel gruesa. Y luego el estrato córneo. Y bueno, el estrato lúcido se considera una subdivisión del estrato córneo. Entonces, aquí, bueno, en esta imagen podemos ver la piel, con lo que está más abajo aquí sería el tejido conjuntivo, que es la dermis, y aquí podemos ver que empieza la epidermis, con todos sus estratos. Bueno, aquí tenemos el estrato córneo, el estrato granuloso, y estos vamos a irlos describiendo con más detalle. Entonces, aquí hay que saber que la diferenciación de células epiteliales constituye una forma especializada de apoptosis. Las células se van llenando de queratina y luego se descaman de la superficie cutánea. Entonces, en la capa basal, en el estrato basal, vamos a tener células que son células madre del resto, o sea, de la epidermis. Estas células van a ir a formar, o sea, se dividen por mitosis y esas células van a ir ascendiendo, por así decirlo, a lo largo de la epidermis. Entonces, a medida que van subiendo del estrato basal hacia la parte más superficial, se van llenando de queratina, que es queratina blanda, y llega un punto en que pierden su núcleo, pierden sus organelas y solamente son unas células que están llenas de queratina. Llega un punto en que se descaman. Es decir, empezaron desde abajo, se fueron llenando de queratina, pierden núcleo, organelas, y llega un punto en que solamente son una célula llena de queratina que se va a descamar. Y esto es un proceso que ocurre constantemente en la piel. Es decir, es una población celular de renovación rápida. Constantemente estamos formando células en la piel y perdiéndolas. Entonces vamos a empezar hablando del estrato basal o germinativo, que es el más profundo, que es el que podemos ver aquí. Aquí esto abajo sería tejido conjuntivo, que es la dermis. Esta capa es el estrato basal.
Entonces solamente tiene una célula de espesor y se apoya en la lámina basal. Este contiene células madre a partir de las cuales las nuevas células, que se llaman queratinocitos, las células de la epidermis se llaman queratinocitos, se originan. Las células son pequeñas y cúbicas o cilíndricas bajas. Sus células basales contienen, eh, bueno, las células están unidas entre sí por desmosomas y a la lámina basal por hemidesmosomas. Y a medida que surgen por división mitótica, los nuevos queratinocitos se trasladan al siguiente estrato. Entonces, ya hablamos del estrato basal, ahora vamos a hablar del que está por encima de él, que es el estrato espinoso. Este tiene varias células de espesor. Los queratinocitos son más grandes que los del estrato basal. Estas células presentan múltiples evaginaciones citoplasmáticas, también llamadas espinas, y de ahí viene su nombre de estrato espinoso. Y las células están unidas entre sí por desmosomas. Y bueno, las células se llaman células espinosas o espinocitos. Entonces, ahora vamos a hablar del estrato granuloso, que es el que está por arriba. Entonces, aquí tenemos célula basal, célula espinosa, luego viene granulosa, célula granulosa. Es la capa más superficial de la porción no queratinizada de la epidermis. Es decir, lo que está por debajo no está queratinizado todavía, lo que está por encima sí está queratinizado, o sea que está lleno de queratina. Este tiene de una a tres células de espesor y los queratinocitos contienen muchos gránulos de algo que se llama queratoyalina, que es como el precursor de esa queratina blanda. Entonces luego viene el estrato córneo. Aquí las células, como les comenté, como se ve en este dibujo, pierden su núcleo y sus organelas y se llenan casi por completo de filamentos de queratina. En la porción más profunda de este estrato, la membrana plasmática de estas células está cubierta por una capa de lípidos que forman algo que se llama barrera contra el agua de la epidermis, que es lo que podemos ver aquí, la barrera contra el agua de la epidermis. Entonces, el espesor de este estrato córneo constituye la principal diferencia entre la piel gruesa y la piel fina. En la piel gruesa esta capa es muy gruesa y en la piel fina esta capa es, como su nombre lo indica, más fina. Entonces, esta capa se vuelve más gruesa en los sitios con mayor fricción, como ocurre en la formación de callos. Es decir, si tenemos una parte de la piel que está expuesta constantemente a una fricción, esa capa, ese estrato córneo, va a volverse más grueso para poder resistir a esa fricción. Y esa es la formación de los callos. Y en el estrato córneo, en la piel gruesa, vamos a tener una subdivisión que es lo que se llama estrato lúcido. Entonces ya hablamos de la epidermis, ahora vamos a hablar de lo que está por debajo, que es la dermis. La unión entre la epidermis y la dermis se llama unión dermoepidérmica. Esta exhibe un contorno muy irregular, como podemos ver aquí en la imagen, excepto en la piel más fina. Entonces este límite tiene un contorno irregular. Aquí hay evaginaciones digitiformes que se llaman papilas dérmicas que se extienden desde la dermis hacia la epidermis. O sea, aquí lo que vemos de color más claro es la dermis, que es tejido conjuntivo, lo que vemos de morado es la epidermis. Entonces esas extensiones, eso que vemos aquí, esas extensiones que van desde la dermis y que se meten, por así decirlo, hacia la epidermis, eso se llaman papilas dérmicas. Y también, en contraposición a esto, hay algo que se llama crestas epidérmicas o interpapilares, que son protuberancias de la epidermis que se extienden hacia la dermis. Entonces estas montañas claritas de tejido conjuntivo son papilas dérmicas. Y la epidermis, las extensiones que manda hacia la dermis son las crestas epidérmicas. Entonces tenemos papilas dérmicas y crestas epidérmicas que están interdigitadas entre sí. En la piel gruesa, además, hay algo que se llama crestas dérmicas, que además de las papilas, o sea, en la piel que es más gruesa, aparte de tener a las papilas dérmicas, tenemos otras protuberancias que son mucho más grandes, que se llaman crestas dérmicas. Y estas constituyen a las huellas dactilares y plantares. Entonces, aquí en esta piel más gruesa, aparte de tener a las papilas, vamos a tener unas papilas, por así decirlo, que son mucho más grandes, que son las crestas dérmicas. Y eso es lo que va a formar a las huellas dactilares que tenemos en los dedos, tanto en las manos como en los pies. Entonces, aquí los hemidesmosomas fortalecen la adhesión de la epidermis al tejido conjuntivo subyacente. La dermis se le describe en dos capas, una dermis papilar, que es la que podemos ver aquí, y una dermis reticular, que es más profunda. Entonces, la dermis papilar es más superficial, consiste en tejido conjuntivo laxo,
contiene vasos sanguíneos que irrigan a la epidermis. Aquí es importante recordar que en el epitelio no hay vasos sanguíneos. Entonces, los vasos sanguíneos están abajo en la dermis, en el tejido conjuntivo, y esa sangre, ese fluido va a, a fluir hacia la epidermis para nutrir a estas células. Pero los vasos sanguíneos no entran, no van a atravesar la membrana basal, van a estar solamente en la dermis. Y también aquí en la dermis papilar vamos a tener terminaciones nerviosas sensoriales. La dermis reticular es más profunda, es más gruesa, tiene menos células que la dermis papilar y en la piel de las areolas, pene, escroto y perine hay células musculares lisas. Entonces, el panículo adiposo es una capa de tejido adiposo que está por debajo de la dermis reticular. Entonces aquí tenemos lo más superficial, epidermis, luego dermis y por debajo tenemos al hipodermis que tiene tejido adiposo. Entonces, esta capa y su tejido conjuntivo laxo asociado constituyen lo que se llama hipodermis o también conocido como fascia subcutánea o tejido celular subcutáneo. En la dermis hay muchas células musculares lisas que forman a los músculos erectores del pelo, que conectan la parte profunda de los folículos pilosos con la dermis más superficial. Entonces, esas células musculares lisas se unen a los folículos pilosos y eso es lo que produce la piel de gallina, o sea, la piloerección, que los pelos se te paren. Y hay una delgada capa de músculo estriado debajo de la fascia subcutánea en la piel del cuello, cara y cuero cabelludo. Y esto constituye al músculo platisma y músculos de la expresión facial. Entonces, aquí tenemos al músculo platisma, que es un músculo superficial porque está justo por debajo de la hipodermis. Bueno, o sea, cuando digo el platisma es este que está aquí en el cuello, un músculo superficial. El resto de los músculos se encuentran en general más profundos, pero estos músculos de la expresión facial y el platisma están superficiales porque están justo por debajo de la hipodermis. Entonces ahora vamos a hablar de las células de la epidermis. Las células más abundantes son los queratinocitos. Estos constituyen el 85% de las células de la epidermis. Se originan en el estrato epidérmico basal y producen queratinas, las principales proteínas estructurales de la epidermis. Estos van a participar en la formación de la barrera epidérmica contra el agua. Y bueno, el proceso de aglomeración de los filamentos de queratina se llama cornificación. Entonces, a medida que la célula está primero en el estrato basal y va ascendiendo y se va diferenciando, va aglomerando filamentos de queratina y todo este proceso se llama cornificación. Y las fibrillas de queratina que se forman en este proceso son de queratina blanda, a diferencia de la queratina dura del cabello y de las uñas. Entonces en la epidermis vamos a tener queratina blanda, pero en el pelo y en las uñas también vamos a tener queratina, pero es otro tipo de queratina que se llama queratina dura. Entonces, las células se exfolian o descaman de la superficie del estrato córneo con regularidad. Entonces, como les comenté, constantemente en la piel vamos a tener células basales que se van diferenciando, se van llenando de queratina y luego se mueren y se descaman, se sueltan. Entonces, ahí la barrera epidérmica contra el agua se compone de dos elementos estructurales. Una envoltura celular, que es una capa de proteínas insolubles que están en la superficie interna de la membrana plasmática. Es lo que podemos ver aquí. O sea, aquí nos metemos dentro de la célula. Esa envoltura celular son proteínas que están en la superficie interna de la membrana plasmática. Y también vamos a tener una envoltura lipídica, que es una capa de lípidos adheridos a la superficie externa de la célula. Entonces, eso forma la barrera epidérmica contra el agua. También hay unas estructuras que se llaman cuerpos laminares, que son organelas limitadas por membrana, que contribuyen a la formación de esta barrera. Entonces, ¿por qué es importante esta barrera? Porque en caso de que ésta se vea alterada, como puede ocurrir en quemaduras graves, por ejemplo, la destrucción de esta barrera en regiones extensas, como ocurre en las quemaduras graves, puede conducir a la pérdida de líquido, es decir, deshidratación, que pone en peligro la vida. Entonces, en condiciones normales tenemos esta barrera que evita que salga líquido y que entre líquido, es una barrera contra el agua, pero si esta se rompe, se puede perder muchísimo líquido y eso puede poner en riesgo la vida. Entonces, la epidermis se considera que está en un estado de equilibrio dinámico, en el que las células queratinizadas exfoliadas se reemplazan constantemente. Entonces, constantemente estamos produciendo células en el estrato basal y constantemente están muriendo y descamándose células
en el estrato más superficial, pero siempre vamos a tener células ahí. Entonces, por eso se considera que es un equilibrio dinámico. El otro tipo celular son los melanocitos. Entonces, estas son células que, bueno, en cuanto a su desarrollo embrionario, ellas derivan de células de la cresta neural, que esto lo vamos a ver mejor en embriología, y están dispersos entre las células del estrato basal. Entonces, aquí tenemos el estrato basal y aquí tenemos el melanocito que, como podemos ver, emite múltiples evaginaciones. En los adultos, un fondo común de melanoblastos indiferenciados reside en la región del folículo piloso llamada protuberancia folicular, que eso lo vamos a ver más adelante en esta clase. Entonces, los melanocitos derivan de estos melanoblastos. Tienen un aspecto dendrítico, o sea que tienen estas prolongaciones, porque el cuerpo celular redondeado emite vaginaciones largas entre los queratinocitos del estrato espinoso. Ni sus evaginaciones ni el cuerpo celular establecen uniones desmosómicas con los queratinocitos vecinos. Entonces, todos esos queratinocitos ya dijimos que están unidos entre sí a través de desmosomas, pero los melanocitos no se unen a estas células por desmosomas, simplemente están ahí intercalados y ya. Entonces, la función de los melanocitos es producir algo que se llama melanina, que es un pigmento. Este pigmento le da el color a la piel y al pelo. Entonces, ¿cuál es la función de la queratina? De la melanina, ¿qué digo? Es proteger al organismo contra los efectos dañinos de la irradiación ultravioleta no ionizante, o sea, los rayos ultravioleta que vienen del sol. La síntesis de la melanina está regulada por la acción de la hormona estimuladora de los melanocitos, que es producida por el lóbulo anterior de la hipófisis. Entonces, la función de la melanina es crear como un escudo contra la luz ultravioleta. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí como podemos ver tenemos al núcleo celular, ahí tenemos adentro al ADN. Entonces esa luz ultravioleta, esa radiación ultravioleta que viene del sol, si ella incide en el ADN, lo puede romper, lo puede dañar. Y eso puede producir muchos problemas, por ejemplo, cáncer de piel. O sea, si esa luz ultravioleta daña la, el núcleo celular, daña nuestros genes, puede hacer que esa célula se divida de forma incontrolada. Entonces al cuerpo le interesa que esto no pase. La melanina actúa como un escudo contra la luz ultravioleta. Entonces esas moléculas de melanina las va a producir el melanocito, se las va a pasar a las células vecinas de esta forma, porque están juntitas. Entonces le va a pasar esa melanina y esa melanina va a rodear al núcleo y va a ser como un paraguas, por así decirlo, que te va a proteger contra esa radiación ultravioleta. Entonces, por eso cuando estamos en la playa mucho tiempo bajo el sol, nos ponemos más morenitos porque es nuestro cuerpo produciendo más melanina, que nos ponemos más oscuros para protegernos contra esa radiación ultravioleta. Entonces, por eso, por ejemplo, por lo menos las personas que son los albinos, que son personas muy blancas, son personas que no producen melanina o producen muy poca melanina. Por eso estas personas son más predispuestas a desarrollar, por ejemplo, cáncer de piel. Mientras que las personas que son de piel más oscura, tienen este color precisamente porque producen más melanina. Por su genética tienen más melanina. Entonces la melanina le da el color a la piel, le da el color a los pelos y, bueno, su función es proteger al ADN. Ahora vamos a hablar de las células de Langerhans, que son estas que podemos ver aquí. Estas son células presentadoras de antígenos. ¿Eso qué significa? O sea, que los antígenos son moléculas que están sueltas por ahí, van a estar o sea, en el medio externo, pueden estar en bacterias, por ejemplo. Los antígenos son moléculas que pueden inducir una respuesta inmune. Entonces, si por ejemplo entra una bacteria está aquí en la piel, una célula de Langerhans puede fagocitarla y esas moléculas de la bacteria, esos antígenos, esta célula de Langerhans la va a llevar a otras células del sistema inmune y le va a mostrar esos antígenos. Y de esa forma, esas células del sistema inmune pueden producir una respuesta inmunitaria contra esos antígenos. Entonces ellos se comen antígenos y se los presentan a las células del sistema inmune. Por eso son células presentadoras de antígenos. Tienen un aspecto dendrítico, o sea que también tienen evaginaciones y se originan a partir de unas células que se llaman citoblastos linfoides multipotenciales en la médula ósea. Entonces ellos captan y presentan antígenos que entran a través de la piel. Forman parte del sistema fagocítico mononuclear
y proveen inmunovigilancia de la epidermis. O sea, ellos están ahí pendientes de todo lo que entra en la epidermis, lo agarran y se lo muestran a las células del sistema inmune. Entonces, una vez que el antígeno es fagocitado y procesado por la célula de Langerhans, este es exhibido en su superficie y la célula migra hacia un ganglio linfático que esté por ahí cerca y interacciona con linfocitos T, que son células del sistema inmune. Y bueno, al igual que los melanocitos, no establecen uniones desmosómicas con los queratinocitos vecinos. Los queratinocitos sí se unen por uniones desmosómicas, pero las células de Langerhans simplemente están ahí metidas en el medio sin tener estas uniones intercelulares. Las células de Merkel están en el estrato basal. Estas intervienen en la percepción sensorial cutánea. Esta célula que podemos ver aquí. Entonces, esto aquí abajo sería la dermis. Aquí está la epidermis, el estrato basal. Esto sería un dibujo de una célula de Langerhans. Y todo esto son queratinocitos. Entonces, son abundantes en la piel donde la percepción sensorial es aguda, como en los pulpeos de los dedos. Estos sí se unen a los queratinocitos por desmosomas y también contienen filamentos de queratina. Están asociados con los bulbos terminales de fibras mielínicas aferentes, es decir, las células de Merkel están ahí en el estrato basal y están conectadas a una fibra nerviosa. Entonces, esa terminación nerviosa pierde su cubierta de células de Schwann y perfora la lámina basal de la epidermis, donde se expande en una estructura en forma de placa llamada viscoreceptor que contacta con la base de la célula de Merkel. Entonces ese nervio está ahí abajo pegado a la célula de Merkel. Y la combinación de la fibra nerviosa y la célula de Merkel forman algo que se llama corpúsculo de Merkel, que es un mecanorreceptor sensorial. Es decir, es una estructura que permite darnos sensación en la piel. Entonces ahora vamos a hablar de las estructuras de la piel. Tenemos terminaciones nerviosas, en primer lugar, terminaciones nerviosas libres. Bueno, como podemos ver en este dibujo, hay muchas estructuras nerviosas en la piel que cada una percibe una sensación diferente. Entonces aquí tenemos terminaciones libres. Estos son los receptores neuronales más abundantes de la epidermis. Finalizan en el estrato granuloso de la epidermis, carecen de una cubierta de tejido conjuntivo o de células de Schwann y por eso se llaman libres, porque no tienen esta cubierta. Y su función es percibir tacto fino, calor, frío, dolor y también mecanorrecepción. Los corpúsculos de Pacini son, son estos que podemos ver aquí. Ellos detectan los cambios de presión y las vibraciones aplicadas a la superficie cutánea. Entonces, esto es importante que lo sepamos en el examen, saber la función de cada uno. Terminaciones nerviosas libres perciben todo esto. Los corpúsculos de Pacini perciben presión y vibración. Entonces, ellos son estructuras ovoides grandes en la dermis, hipodermis, tejido conjuntivo y también en asociación con articulaciones, periósteo y vísceras. Ellos están formados por una terminación nerviosa mielínica que está rodeada por una estructura capsular. Tienen un aspecto de cebolla hemiseccionada. O sea, son muy fáciles de reconocer y se pueden ver al microscopio, como podemos ver aquí. Son una pelota con muchas capas concéntricas, que parece una cebolla cortada a la mitad. Y bueno, aquí yo me acordaba, porque aquí, o sea, lo que se ve en el microscopio que se los van a poner en el parcial práctico, son los corpúsculos de Pacini, que son estos, y los corpúsculos de Meissner, que son estos de acá. Los de Meissner son estos, que son más superficiales, están en las papilas dérmicas. Los de Pacini suelen ser más profundos. Yo me acordaba que, para diferenciarlos, Pacini y Meissner, Pacini tiene una C de cebolla, porque se parece a una cebolla. Entonces, la presión y vibración generan desplazamiento de las láminas capsulares y esto provoca una despolarización del axón y así es como se percibe esto. Entonces, aquí lo podemos ver en una imagen histológica que es muy fácil de reconocer. Una cosa que parece una cebolla. Corpúsculo de Pacini con una C de cebolla. Entonces, ahora vamos a hablar de los corpúsculos de Meissner. Estos están en las papilas dérmicas. Bueno, también son fáciles de reconocer porque la forma es bastante reconocible y porque su ubicación, ellos siempre van a estar en las papilas dérmicas. Las de Pacini van a estar más profundas. Entonces funcionan como receptores del tacto y responden a estímulos de baja frecuencia en la dermis papilar de la piel lampiña, por ejemplo en labios, superficies palmares y plantares de los dedos de las manos y pies. Aquí, una o dos terminaciones nerviosas describen trayectos en espiral dentro del corpúsculo, y las células de Schwann aplanadas forman varias láminas irregulares entre las cuales transcurren los axones. Entonces tenemos células de Schwann irregulares
y tenemos estas terminaciones nerviosas en espiral. Y bueno, lo podemos ver aquí fácilmente en las papilas dérmicas. Entonces los van a poner en el profesor práctico. Ahora vamos a hablar de los corpúsculos de Ruffini. Estos responden al desplazamiento mecánico de fibras colágenas adyacentes. Entonces ellos perciben estiramiento y torsión. Consisten en una cápsula de tejido conjuntivo que encierra un espacio lleno de líquido, que es esto que podemos ver aquí. Aquí las fibras colágenas, no mentira, aquí las fibras colágenas del tejido conjuntivo circundante atraviesan la cápsula. Esta de acá, este es el del rufino. Y tienen una sola fibra mielínica que perfora la cápsula, pierde su vaina de mielina y se ramifica. Entonces esas fibras de colágeno que están alrededor van a entrar a esta cápsula y ese movimiento de estiramiento y torsión va a provocar la despolarización de estos nervios. Entonces ahora vamos a hablar de los anexos cutáneos. Estas son estructuras que derivan de brotes en profundidad del epitelio epidérmico durante el desarrollo embrionario. Y son las siguientes estructuras: los folículos pilosos, que son estos que vemos acá, que ellos producen pelos; las glándulas sebáceas, que están asociadas al folículo piloso, que producen sebo o unto sebáceo, que es una secreción. También tenemos glándulas sudoríparas ecrinas, que producen sudor, y glándulas sudoríparas apocrinas, que producen sudor con una concentración elevada de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Entonces aquí podemos ver una imagen de la piel. Aquí vemos glándulas sebáceas, aquí vemos un folículo piloso, que está un corte transversal de un folículo piloso, y aquí podemos ver un corte longitudinal de un folículo piloso. Y aquí podemos ver otro corte longitudinal con un pelo adentro. Estas serían células musculares lisas que forman los músculos piloerectores. Entonces vamos a hablar de los folículos pilosos y del pelo. Aquí cada folículo piloso es una invaginación de la epidermis, en donde se forma un pelo. Los folículos pilosos están en casi toda la superficie corporal, excepto en los bordes y las palmas de las manos, los bordes y las plantas de los pies, los labios y la piel periorificial de los sistemas urinario y genital. La coloración del pelo está dada por el contenido y el tipo de melanina que posee. Y el folículo piloso tiene varias regiones, que esto también se lo pueden poner en el examen, las regiones del folículo piloso. En primer lugar está el infundíbulo, que va desde el orificio superficial, esto de acá, hasta el orificio de la glándula sebácea, que es esto de acá. Entonces esto de arriba es el infundíbulo. Luego tenemos al istmo, que va desde el infundíbulo hasta la inserción del músculo erector del pelo. Desde el infundíbulo hasta donde se inserta el músculo piloerector, que en este dibujo no lo pusieron, pero sería, o sea, desde el infundíbulo hasta la inserción del músculo piloerector. Luego tenemos la protuberancia folicular, que es esto que podemos ver aquí. Es una estructura que sobresale cerca de la inserción del músculo erector del pelo y contiene células madre de la epidermis. Y luego tenemos el segmento inferior, que en su base se expande para formar algo que se llama bulbo. Y la base del bulbo tiene una invaginación que contiene tejido conjuntivo laxo vascularizado que se llama papila dérmica. Entonces, dentro del bulbo hay una invaginación de tejido conjuntivo que es la papila dérmica. Entonces ahora vamos a hablar de este recuadro. Este recuadro que está aquí, vamos a hablar de eso que es este dibujo. En el bulbo hay células matriciales que forman la matriz del pelo. La división de estas células produce el crecimiento del pelo. Es decir, a partir de estas células de aquí, estas células pilosas matriciales que están aquí abajo, es que se va a formar el pelo. Entonces hay melanocitos entre las células matriciales. Las células matriciales se diferencian en células productoras de queratina del pelo y en la vaina radicular interna, que es una cubierta celular multiestratificada que rodea la parte profunda del pelo. Entonces aquí podemos ver todas estas capas. La capa más externa de este bulbo, del folículo piloso, es la vaina radicular externa. Luego la capa que viene más adentro, aquí con 4, 5 y 6 en este dibujo, es la vaina radicular interna. Y luego vamos a tener al tallo del pelo. Entonces, eh, ya va. Ajá, bueno, y la vaina radicular interna tiene también, se le describen varias capas. Ajá. Eh,
Ya va. Bueno, ahora vamos a hablar de los pelos. Estos están compuestos por células queratinizadas que se desarrollan a partir de folículos pilosos. Estas células contienen queratina dura. Los pelos tienen tres capas. La más interna es la médula, que tiene una columna de células queratinizadas grandes con queratina blanda. Luego viene la corteza, que forma el 80% de la masa del pelo. Tiene células llenas de queratina dura. Luego viene la cutícula del pelo, que es la capa más externa y contiene varias capas de células escamosas queratinizadas. Aquí me faltó poner las capas de la vaina radicular interna, pero eso sale en el libro y creo que en la guía. Entonces eso también revísenlo por si acaso. Solamente son tres capas. Y, o sea, que se sepan el nombre y ya. Entonces, luego tenemos a las glándulas sebáceas, que estas se originan como brotes de la vaina radicular externa del folículo piloso y suele haber varias glándulas por folículo. Y estas son fáciles de reconocer porque se ven así de color clarito y están pegadas a un folículo piloso. Las producen sebo, que es una sustancia oleosa que cubre la superficie del pelo y la piel. Y aquí está, la célula entera produce y se llena de lípidos mientras que sufre apoptosis para que el producto de secreción sea eliminado hacia el linfundíbulo del folículo piloso. Esto se llama secreción holocrina, para que la célula se muere y secreta su producto. Luego tenemos a las glándulas sudoríparas, que se clasifican en glándulas sudoríparas ecrinas y apocrinas. Las ecrinas están en toda la superficie del cuerpo, excepto en los labios y ciertas partes de los genitales externos. Y las apocrinas están solamente en la axila, areola, pezón, en la región perianal y en los genitales externos. También las glándulas ceremonosas del conducto auditivo externo y las glándulas apocrinas de las pestañas se consideran glándulas sudoríparas apocrinas. Entonces aquí tenemos una imagen de glándulas sudoríparas. Aquí podemos ver un corte transversal de un conducto excretor y bueno, vemos que la luz es muy estrecha y tenemos al adenómero. Entonces el adenómero es la parte secretora. Entonces son glándulas tubulares simples enrolladas que no están asociadas a los folículos pilosos. Tienen un segmento secretor, que es la parte que produce el sudor, y un segmento canalicular, que sería el conducto excretor. Su función es regular la temperatura corporal a través del enfriamiento causado por la evaporación del agua del sudor sobre la superficie del cuerpo. Su porción secretora produce una composición semejante a la de un ultrafiltrado de la sangre, que esto vendría a ser el sudor. En su adenómero hay tres tipos de células claras y células oscuras, que son células secretoras, y células mioepiteliales, que son células epiteliales contráctiles. Y el conducto excretor tiene un epitelio biestratificado cúbico. Las glándulas sudoríparas apocrinas también son glándulas tubulares enrolladas y a veces ramificadas asociadas a los folículos pilosos. Aquí la porción secretora tiene una luz más amplia, como podemos ver aquí, una luz más amplia. Y la secreción de sus células es de tipo merocrino. Hay células mioepiteliales y su conducto excretor tiene un epitelio cúbico estratificado. Ellos producen una secreción con proteínas abundantes que contiene feromonas. Cuando se secreta, el líquido es inodoro, pero por la acción de las bacterias en la piel adquiere un olor y se vuelven funcionales en la pubertad y su desarrollo depende de las hormonas sexuales. Las glándulas sudoríparas, tanto ecrinas como apocrinas, están inervadas por el sistema nervioso simpático. Las glándulas ecrinas responden al calor y al estrés, es decir, esto produce que liberen su secreción, y las glándulas apocrinas responden a estímulos emocionales y sensoriales. Y por último, vamos a hablar de las uñas, que son placas de células queratinizadas que contienen queratina dura. Las uñas o placas ungulares descansan sobre los lechos ungulares, que son células epiteliales continuas con el estrato basal y espinoso de la epidermis. La parte proximal de la uña o raíz ungular está oculta por un pliegue de la epidermis que se llama eponiquio. Y este cubre la zona germinativa o matriz, que es a partir de donde se dividen las células y se van llenando de queratina y van creciendo y esto produce el crecimiento de la uña. La superficie de la uña contiene células que se llaman corneocitos que carecen de núcleos y orgánulos. El área blanca en forma de media luna que está ubicada cerca de la raíz de la uña se llama lúnula. Y el borde del pliegue cutáneo que cubre la raíz de la uña es este que está acá, que es el eponiquio o cutícula. Y la parte que está en el borde libre de la uña se llama hiponiquio. Y bueno, esas serían las partes de la uña que también se las podrían preguntar en el examen. Y eso sería todo lo del sistema tegumentario.